Un feliz sábado, hermanos de la Misión Argentina del Centro Oeste. Un feliz sábado para mis hermanos de la provincia de La Rioja, también de la provincia de San Luis. Un saludo a mis hermanos de San Juan y también aquí de la provincia de Mendoza. Todavía estamos en cuarentena, todavía estamos en una situación de aislamiento social, lo que nos impide reunirnos en los templos y poder llegar directamente a predicar a tu iglesia y compartir juntos un culto de adoración. Estamos extrañando, ¿verdad?, poder tener esa experiencia. Seguramente el Señor guiará las cosas para que en algún momento cercano podamos volver a tener esa experiencia, ¿sí? Sigamos orando para que el Señor nos pueda ayudar y eso se pueda concretar. Pero hasta que ese momento llegue, hermanos, ¿qué bien hacemos en poder conectarnos a través del celular, de la tablet, de la computadora, a través de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, y poder juntos adorar a Dios igualmente en esta mañana? Allí con tu familia, allí en tu casa, yo te estoy hablando desde mi casa también, en esta mañana de sábado, poder adorar al Señor y buscar su presencia, ¿sí? Tal vez no tenemos todos los elementos técnicos de un estudio de donde poder transmitir, pero más allá de las limitaciones técnicas o las limitaciones humanas, tenemos lo más importante, lo que siempre nos une, lo que nos da fuerzas en este momento, que es la palabra de Dios. Y te invito a que en esta mañana juntos podamos estudiar un tema que está en el corazón de nuestro mensaje adventista. Este texto está en el corazón de nuestra doctrina y el Señor quiere que este texto pueda estar también en nuestro corazón y que podamos vivirlo y predicarlo en este solemne momento de la historia. Pero antes de abrir la Biblia, vamos a orar juntos y elevar nuestros pensamientos al Señor para que sea Él el que nos hable en esta mañana. Querido Padre, estamos, Señor, viviendo un sábado especial, un sábado diferente, todavía con aislamiento, con cuarentena. Y, Señor, rogamos de todo corazón que tu palabra pueda llegar a nuestra vida en esta mañana, que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a comprender el mensaje. Ayúdanos, Señor, a atar todos los elementos, Señor, de tu palabra en nuestra mente para que podamos comprender con claridad, podamos practicar, Señor, con fidelidad y podamos anunciar, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Rogamos, Señor, que puedas bendecir a nuestros hermanos conectados y que este mensaje nos ayude en este momento de dificultad a seguir firmes, Señor, en la plataforma de la verdad, creyendo que estamos a las puertas, Padre, del encuentro con Jesús. Rogamos y pedimos esta bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hace algunos años atrás tuve la oportunidad de estar escuchando radio. Cada vez que puedo trato de escuchar radio para informarme, para poder estar al tanto de la situación. Y recuerdo hace algunos años que el periodista estaba diciendo en la radio lo siguiente, y decía: el ejército de los Estados Unidos ha enviado un ultimátum, una advertencia, un último llamado al ejército iraquí para que si no bajaban las armas, la guerra estaba declarada y estaba iniciada. Minutos después, el periodista, con la voz quebrada, con lágrimas, anunciaba y decía a través de la radio: otra vez el mundo está en guerra. Más recientemente, el director de la Organización Mundial de la Salud hacía un llamado también al mundo y advertía ya por el 25 de febrero de este año de que el mundo se debía preparar para una pandemia. Una pandemia estaba a las puertas. 25 de febrero. Ustedes saben lo que ocurrió después. Ese ultimátum sanitario finalmente se concretó y lo que parecía un problema de un lugar del mundo, de una región específica, se transformó en un problema mundial y la pandemia finalmente llegó y nos está golpeando y afectando a todos. Un ultimátum, un último aviso, una última advertencia. En el corazón de nuestra doctrina adventista del séptimo día, en el corazón de nuestra fe y en el corazón del libro del Apocalipsis,
queridos amigos, nos encontramos también con un ultimátum de Dios, un último llamado de Dios, una última advertencia. Más allá de este mensaje queda la venida del Señor. Más allá de este mensaje no hay otro mensaje. Y este mensaje es de tal importancia que nos define en nuestra declaración de misión como adventistas del séptimo día. Te invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis capítulo número 14. Y vamos a estudiar juntos en este texto, en esta hora. Apocalipsis capítulo número 14, versículo 6 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: vi volar por el medio del cielo. En el texto griego del Nuevo Testamento dice por el cenit, es decir, por el lugar más alto donde uno puede observar en el cielo. Allí aparecen entonces estos ángeles. Vi volar por el cenit, por el medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Alabado sea Dios. Porque estas buenas noticias, el evangelio, la gracia, la misericordia de Dios, como dice aquí la palabra, son de características eternas. Y el Señor ofrece su salvación, aún en momentos de crisis, aún en momentos de pandemia, aún en momentos de dificultad. El Señor quiere alcanzarnos con su evangelio eterno, con el mensaje de su gracia. Dice allí: con el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y me encanta este mensaje, porque acá uno encuentra el equilibrio perfecto entre la misericordia y la gracia y la justicia de Dios. Mis hermanos, en esta época donde hay tanto engaño, donde hay tanta doctrina falsa dando vuelta, predicadores falsos hablando por internet, por videos, mis hermanos, tenemos que volver a este mensaje. Aquí está la verdad. Esta es la verdad presente para este tiempo. Y este es el mensaje que el Señor quiere grabar en nuestro corazón, aplicar en nuestra vida, y quiere que podamos predicarlo con poder. El mensaje de los tres ángeles. Dice allí la palabra de Dios: temed, versículo número 7 decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio, el juicio, la creación, la verdadera adoración están dentro de este mensaje. Segundo ángel, versículo número 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Qué advertencia tremenda que tiene este mensaje. Porque todo lo que no esté en la plataforma de la verdad, todo lo que no esté afirmado en la doctrina correcta, en la verdad presente, queridos hermanos, dice la Biblia, caerá. Es por eso que el Señor quiere que podamos afirmar nuestros corazones en este mensaje, en esta doctrina. Es por eso que hacemos bien, amigos, hermanos, volver a estudiar la palabra de Dios. No descuidar el estudio de la escuela sabática, volver a leer el conflicto de los siglos, poder hacer de esta doctrina, de este mensaje, el corazón de nuestra fe, poder comprender este mensaje como Dios quiere que lo entendamos. Dice el versículo número 9, el mensaje del tercer ángel. Un tercer ángel lo siguió diciendo. Fíjense la importancia de la verdadera adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, amigos, hay gracia disponible. Hay un evangelio que anuncia salvación.
Hay un evangelio que anuncia la justicia de Dios, el juicio de Dios. Pero cuidado, porque también se anuncia que aquellos que no quieran escuchar, aquellos que rechacen el mensaje, aquellos que se apartan del mensaje, tendrán que enfrentar las consecuencias de su decisión y tendrán que afrontar las consecuencias del juicio de Dios. Queridos hermanos, el texto nos presenta un Dios de gracia, de misericordia, que quiere alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. En este texto yo encuentro que la gracia de Dios está disponible, pero encuentro también que la justicia de Dios y el juicio de Dios necesitan ser entendidos y necesitan ser predicados. ¿Por qué es que Dios, un Dios de misericordia y de gracia, tiene que juzgar y tiene que ejecutar sus juicios? ¿Cómo entender esto? Para eso en esta mañana vamos a estudiar juntos dos escenas de la Biblia. Podemos mirar mucho más, pero por una cuestión de tiempo vamos a tratar de ser breves y de seguir adorando a Dios en este sábado. Tal vez este tema pueda ser un disparador para seguir estudiando la palabra de Dios, profundizando, pero te animo a ver este asunto. El mensaje de los tres ángeles presenta a Dios como juez, como creador y también como el ejecutor finalmente de sus juicios. ¿Cómo actúa Dios como juez? ¿Por qué es importante este mensaje comprenderlo hoy? Querido amigo, este mensaje tiene el poder de despertar al mundo. Este mensaje tiene el poder de levantar a la iglesia y de que la iglesia pueda alcanzar su plenitud a través de la predicación de este mensaje. Este mensaje tiene el poder de llamar al mundo al arrepentimiento y de poder invitar a toda la humanidad a unirnos en la verdadera adoración del Dios creador y el Dios salvador y el Dios juez. ¿Cómo es que Dios actúa como juez? ¿Y cómo se relaciona su juicio con su gracia y con su evangelio? Te invito a que podamos mirar juntos estas escenas de la palabra de Dios. Vamos a mirar dos escenas. La escena del diluvio, vamos a estudiar allí, y vamos a mirar la escena del trato de Dios a las naciones cananeas, que aparece también allí en el libro de Génesis. Vamos a ir juntos a Génesis capítulo número 6. Marca allí el Apocalipsis, vamos a volver. Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. Este mensaje es importante para que los jóvenes podamos comprender en qué momento estamos de la historia, cuál es nuestro rol en la historia y finalmente cómo es que Dios quiere salvarnos. Génesis capítulo número 6. Miren lo que dice allí la palabra de Dios en el verso número 5. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? ¿Cómo era? Poca, más o menos, mucha. La maldad de los hombres, dice allí la palabra de Dios, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Estamos leyendo un texto que nos describe la realidad antes del diluvio, pero parece que estuviéramos leyendo el diario. Clarín, La Nación, página 12, no sé, el diario que a vos te guste. Queridos amigos, esta situación de aumento de la maldad, esta situación de un pecado que parece que se sale de todos los límites, no podía continuar de esa manera. Y eso lleva a que Dios tenga que intervenir y tenga que actuar y tenga que ponerle un límite al pecado. Los juicios de Dios son para reivindicar a su pueblo, pero son también para ponerle límite al pecado, a la maldad. Dice allí el versículo número 5, que Dios observó, investigó, vio la situación y que finalmente el Señor toma la decisión de raer de la faz de la tierra a todos aquellos que no quisieran volverse de sus malos caminos.
Pero antes de que llegara el diluvio, Dios otorgaría un tiempo de oportunidad, un tiempo de gracia, un tiempo donde cada persona podría tener acceso al mensaje de la verdad presente de ese momento y pudiera tomar decisiones, preparar un arca, aceptar el mensaje de la salvación, saber que iba a venir un diluvio, pero que Dios ofrecía una salvación, una salida. Si cada familia se hubiese preparado, tal vez no hubiesen sido 8 los que se salvaron en aquel momento. Versículo número 3 dice allí que Dios, antes de ejecutar su juicio, da un tiempo de gracia. Dice allí: entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días, dice allí, 120 años. Yo me preguntaba cuando leí este texto, y tal vez vos también te preguntes, ¿qué significa esto? Algunos toman esto como que Dios estaba acortando la vida del hombre, pero en realidad, queridos amigos, el sentido de este texto es del tiempo de gracia para el ser humano de aquel momento. 120 años. En esos 120 años aparece Noé, llamado por Dios para ser pregonero de justicia, para anunciar el juicio de Dios y para anunciar un llamado de arrepentimiento. Durante 120 años Noé, con cada martillazo, con cada predicación, con cada mensaje que daba, estaba dando al mundo la oportunidad a todos de alcanzar la salvación. ¿Cuál fue la reacción de la sociedad, del mundo de aquel momento? Noé está loco, nunca ha llovido. ¿Qué es esto de que caiga agua del cielo? Hasta ese momento nunca había ocurrido. Queridos amigos, finalmente llegó el día. El tiempo de gracia se cerró para aquella generación. Noé preparó el arca, entró con su familia, comenzó la lluvia, se quebraron las fuentes de las aguas de arriba, de las aguas de debajo de la tierra, dice la palabra de Dios, y finalmente vino el diluvio. Pero no vino sin antes haber dado al Señor la oportunidad de la salvación a toda la humanidad durante 120 años. Tremenda escena. Dios actúa y juzga, pero siempre da la oportunidad de alcanzar la salvación. Si tal vez en esta mañana estoy hablando para alguien que sabe que Dios lo está llamando a volver, si tal vez estoy hablando para alguien que tal vez se ha alejado del camino del Señor y sabe que estamos viviendo en tiempos donde vemos las señales de la cercanía del regreso de Jesús, querido hermano, amigo, este es el momento de volver. Todavía la puerta del arca está abierta, pero un día se cerrará, los juicios de Dios llegarán y ay de nosotros si no estamos dentro del arca y si no estamos listos cuando venga el Señor. ¿Dios actuó con justicia? Sí. ¿Dios actuó con misericordia? Sí. 120 años de gracia. La segunda escena que quiero que podamos estudiar juntos en esta mañana aparece en Génesis capítulo número 15. Génesis capítulo número 15. Acá yo estoy viendo a través del ventanal, ustedes van a ver que se nota un poco de luz natural, disfrutando de este sábado hermoso, maravilloso. Génesis capítulo número 15. Tenemos allí la segunda escena que nos presenta el accionar de Dios como juez. Dice allí desde el versículo número 13, Génesis 15, 13. Dios llama a Abraham, Dios le hace el pacto a Abraham, una promesa a Abraham, pero ahora miren lo que Dios le muestra a Abraham. Versículo número 13 dice: ten por cierto, le dijo el Señor, que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron esclavos en Egipto? 400 años. Versículo número 14. Dios como juez. Pero también
a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, Dios como juez. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces, noten lo que dice allí, versículo 16, Dios como juez, hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Qué quiere decir esto? Queridos amigos, los 400 años que el pueblo de Israel, los hijos de Abraham, estuvieron allí en Egipto, fueron el tiempo de gracia que Dios le dio a los egipcios, pero que también Dios le dio a los pueblos cananeos o amorreos, como dice aquí el texto, que había en aquel momento. Durante 400 años, tanto Egipto como esas naciones tendrían la oportunidad de observar al Dios verdadero, de conocer al Dios verdadero a través del testimonio de los hijos de Israel, pero a través de la opresión, a través de la injusticia, fueron silenciando con su opresión el poder y el mensaje del Evangelio que Dios tenía para ellos a través del pueblo de Israel. Finalmente, cuando el tiempo se cumplió, los 400 años se cumplieron, Dios liberó a Israel, Dios juzgó a Egipto y después Dios juzgó una por una a las naciones cananeas, como nos relata el libro de Josué en épocas de la conquista. Pregunto, ¿Dios juzgó? Sí. ¿Dios ejecutó sus juicios? Sí. ¿Cuál fue la sentencia? Aquellos pueblos, aquellas naciones fueron destruidos. Pero pregunto, ¿Dios actuó con misericordia? ¿Dios les ofreció el Evangelio? Claro que sí. Tanto Egipto, queridos amigos, como las naciones tuvieron la oportunidad de salvarse, de recibir el mensaje, de mirar en Israel allí al Salvador que vendría. Pero no hicieron caso, no escucharon. Llegó el juicio y finalmente fueron destruidos. Encontramos entonces que el accionar de Dios como juez tiene algunas características. Dios juzga para limitar el pecado. Dios juzga para evitar la autodestrucción. Dios preserva a través de su juicio, como en el caso de Israel. Dios ofreció oportunidad, fueron poquitos los que se salvaron, Rahab y tal vez alguno más. En el caso del diluvio, Dios ofreciendo salvación durante 120 años, pero solamente 8 se salvaron. Es decir, siempre que Dios juzga y hace un juicio, da la oportunidad de salvación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de juicio de Apocalipsis 14? Apocalipsis 14 es el último mensaje antes de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 14:14. Después del mensaje de los 3 ángeles, viene el Señor. Es decir, no hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Queridos amigos, si vamos a Daniel capítulo número 7, Daniel capítulo número 7, vamos a encontrar allí cómo se conecta el accionar de Dios como juez con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo número 14. Daniel capítulo número 7. Lo tengo aquí. Extraño el púlpito, la verdad se extraña el púlpito donde uno pueda allí apoyar la Biblia, poder buscar y predicar allí con mayor tranquilidad para concentrarnos en el mensaje. Daniel capítulo número 7. Daniel 7 presenta la descripción de los 4
imperios o 4 reinos representados a través de animales. El león alado, símbolo del imperio de Babilonia. Dios le dio su tiempo a Babilonia, le mandó allí los cautivos del pueblo de Judá, le levantó profetas allí como en el caso de Daniel, y a través de Daniel y a través del pueblo Dios le dio la oportunidad de alcanzar la salvación a Babilonia. ¿Cuántos se salvaron? Nabucodonosor, y no sabemos si alguno más, tal vez sí. Dios juzgó a Babilonia, Babilonia cayó. Pero Daniel 7 nos presenta un segundo imperio, el oso, que estaba parado más de un lado que del otro, un oso desequilibrado, que representaba el reino de los medos y de los persas. También tuvieron su oportunidad, también tuvieron su tiempo de gracia. El mismo Daniel también estuvo allí algunos años acompañando a los persas, es decir, tuvieron el acceso al evangelio eterno, al mensaje de salvación, pero finalmente los persas también fueron juzgados y cayeron como reino. Daniel 7 habla de un tercer imperio representado por el leopardo, ¿sí? El leopardo alado, con una gran velocidad conquistando el mundo, representando a los griegos. Los griegos también tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje. Los griegos también tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Es interesante que, por ejemplo, en el idioma griego se hizo la primera traducción de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? La versión de los 70, es decir, ellos pudieron tener en su idioma el mensaje de Dios, pero también el tiempo de gracia se acabó para los griegos, fueron juzgados, quedaron repartidos en los 4 ángulos de la tierra, decía Daniel, y también finalmente terminó su tiempo de gracia. Daniel 7 habla de un cuarto reino, una bestia indescriptible. Estamos hablando aquí del poder de hierro de los romanos, el imperio romano, ¿sí? Que devoraría toda la tierra. Es el imperio más largo, de acuerdo a la comparación en paralelo con Daniel capítulo número 2, con la estatua, las piernas, una mayor extensión. Y así fue con los romanos. ¿Tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje? Sí. Fueron los romanos los que pudieron escuchar directamente el evangelio presentado por Jesús, por la iglesia cristiana, por los apóstoles. Pero también pasó el tiempo de gracia y los romanos también terminaron con su oportunidad. ¿Qué es lo que añade Daniel 7 justamente en esta descripción de la historia de la gracia de Dios para con las naciones? Aparece allí en el versículo número 9, Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y un fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Queridos amigos, luego de la secuencia de estos 4 reinos, Roma en su fase civil, militar y después en su fase religiosa, llegando inclusive hasta el tiempo final, nos dice Daniel 7 que antes de la llegada del reino de Dios, antes de la segunda venida de Jesús, ocurriría un juicio celestial. Un juicio celestial que tendría relevancia directa con los acontecimientos de la tierra. A través de este juicio se vindicaría al pueblo de Dios. Y a través de este juicio, finalmente también se destruiría a los enemigos. Porque cuando el juicio termine, el Hijo de Dios recibiría el reino. Y llegaría la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es la conexión de esto con Apocalipsis capítulo número 14?
Queridos amigos, Apocalipsis 14 nos pone en el escenario de la historia final del gran conflicto. Ya ha pasado el tiempo de gracia para las naciones, para los pueblos, para los imperios que han habitado la tierra a lo largo de la historia. Y ahora estamos en la época del juicio. El juicio ha comenzado, de acuerdo a Daniel 8, Daniel 9, ocurriría después de los 1260 años de la profecía, después de 1798. Y Daniel 8 y Daniel 9 nos precisan que ocurriría 2300 años después de la salida para reconstruir y para darle autonomía civil y jurídica a Jerusalén. La historia, la arqueología nos presenta que fue en el año 457 que esa orden se dio y se pudo realizar, y que después de 2300 años después de esa orden comenzaría este juicio anunciado en Daniel 7, presentado como el día de la purificación del santuario en Daniel 8 y el día del juicio anunciado en Apocalipsis capítulo número 14. Esto se dio a partir del año 1844. A partir de ese momento en el cielo comenzaría la última fase de la intercesión de Jesús. Y a partir de ese momento en la tierra se predicaría como nunca antes el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Así como pasó el tiempo de gracia para la época antes del diluvio, así como pasó el tiempo de gracia para el tiempo de las naciones amorreas y cananeas, así como pasó el tiempo de gracia para Babilonia, para Media y Persia, para Grecia, para Roma, queridos amigos, un día el juicio que está haciendo el Señor en el cielo en este momento terminará y se acabará el tiempo de gracia para todos. Apocalipsis capítulo número 14 nos presenta un cuadro contrastante. Aquellos que hayan aceptado el Evangelio, aquellos que se hayan puesto en la plataforma de la verdad y que hayan adorado a Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia, cuando venga Jesús en gloria y majestad, lo recibirán con los brazos abiertos. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Pero aquellos que por algún motivo tal vez aceptaron, tal vez rechazaron, tal vez estuvieron con un pie adentro, con un pie afuera, y finalmente pasó su tiempo y no se prepararon, queridos amigos, como la gracia de Dios requiere el límite y la limitación del pecado, tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon, entonces tendrán que pagar las consecuencias de su decisión. Si me estás escuchando en este momento en La Rioja, en San Juan, en San Luis, en Mendoza, querido hermano, estamos en época de vivir y predicar el ultimátum del Evangelio. El Señor quiere que a través tuyo y a través mío nosotros podamos dar a conocer que estamos en el final de la historia, que más allá de este mensaje no hay otro mensaje y que falta muy poco para el regreso de Jesús. Por eso, si está escuchando a alguien que todavía no ha estudiado la Biblia, amigo, estamos en el tiempo de aceptar. Este es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo de tomar la decisión de estudiar la Biblia, de profundizar, de enamorarnos del Cristo de la Biblia y de prepararnos, queridos amigos, para el reencuentro con el Señor. Pero si tal vez estoy hablando para alguien que está apesadumbrado, está triste por la situación de pandemia, de cuarentena, está preocupado tal vez por las cuestiones económicas, queridos amigos, lo que nos hace alcanzar la plenitud de Dios para nosotros no son las preocupaciones. Lo que nos hace alcanzar la plenitud para nosotros como hijos de Dios, como familia y como iglesia, es vivir y es predicar este mensaje. Si tal vez estás aplastado por las preocupaciones, si estás aplastado por la crisis, te animo en el nombre de Dios a levantarte
a poner tu fe y tu mirada en este mensaje, el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, y saber que estamos en el tiempo final y que muy pronto, así como pasó el tiempo para cada época, muy pronto se cumplirá el tiempo también en esta última época de la historia de este mundo. Y nuestro Señor Jesús vendrá por segunda vez. Tal vez estoy hablándole a alguien que tiene que volver a la iglesia. Vuelva. Me han comentado los jóvenes que están volviendo al Señor. Tal vez antes se habían alejado de la iglesia, se habían alejado de la congregación, del reunirse. Ahora a través de las plataformas están volviendo, los han invitado. Querido amigo, si estás volviendo, volvé del todo. Que no sea por una época solamente, por un tiempo de cuarentena. El Señor te quiere en su casa, en su pueblo, y te quiere vivo y activo con este mensaje ardiendo en tu corazón. Queridos amigos, es tiempo no solamente de prepararnos, es tiempo también de anunciar y preparar al mundo, porque la venida de Cristo está cerca. Yo quisiera orar en esta mañana para que este mensaje, este evangelio, nos encuentre preparados. Yo quisiera orar en esta mañana para que podamos colocar nuestra mirada en aquello que nos eleva, en aquello que nos levanta, en el mensaje del evangelio, de la gracia, de la justicia, de la misericordia de Dios. Yo quisiera pedir al Señor que el Señor nos permita vivir esta experiencia como iglesia, de poder vivir y de poder predicar este mensaje que está en el corazón de nuestra doctrina, y que al hacerlo podamos alcanzar las alturas que Dios tiene reservadas para nosotros. Si estoy hablando tal vez a mis compañeros pastores, yo quiero alentarte, querido compañero pastor, para que sigas redoblando el esfuerzo, para que sigas pastoreando con pasión, para que sigas predicando este mensaje con toda la fuerza de tu corazón. Si estoy hablando para los líderes de las iglesias, tal vez para los ancianos, los tesoreros, las secretarias, están preocupados y angustiados por la carga de la situación de la iglesia, de los hermanos, entreguemos nuestra carga en las manos del Señor. Creamos en este evangelio. Cristo ya viene. Es tiempo de irnos a casa. Yo quisiera elevar una oración en este momento. Tal vez estás allí en tu casa, en tu living. No te voy a pedir que te pongas en pie. No te voy a pedir que levantes la mano. Pero sí te voy a pedir que puedas colocar tus pensamientos en Jesús en este momento. Piensa en Él. Estuvimos recordando en esta Semana Santa su sacrificio, su amor. Él está allí intercediendo, muy pronto vendrá. Y Él quiere que podamos estar preparados. Vamos a mirarlo por la fe a Él en este momento. Vamos a entregar nuestro corazón. Si hay algún amigo que todavía no tomó la decisión de bautizarse, el Señor te está llamando. Este es el ultimátum del Evangelio. No sabemos si habrá otra oportunidad. Habla con tu pastor, habla con tu amigo que te invitó a seguir la conexión, a hacer planes cuando la cuarentena se levante y lo permita. Tendremos muchos bautismos, muchas decisiones, muchas personas que se entregarán a Dios. Pero te animo no solamente a entregarte, sino a vivir, a creer y a practicar este Evangelio. Vamos a entregarnos al Señor en oración y vamos a pedirle una bendición para cada uno de nosotros. Querido Padre, en esta mañana hemos escuchado tu palabra. Nos has llamado, Señor, a colocarnos sobre la plataforma de la verdad presente. Nos has llamado, Señor, a confiar en tu justicia y en tu misericordia. Nos has llamado, Señor, a estar a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Nos has llamado, Señor, a alcanzar la plenitud de lo que tienes para nosotros. Nos has llamado, Señor, a dejar de mirar las preocupaciones y mirar a Cristo. A dejar de mirar las preocupaciones y mirar que tenemos una misión que terminar. Señor, nos has llamado también a entregarnos a ti antes de que sea demasiado tarde. Así como has juzgado, Señor, a lo largo de la historia, juzgaste con justicia, con misericordia. Gracias, Señor, porque también en este tiempo juzgas con justicia y con misericordia y quieres prepararnos, Señor, para tu reino. Pido tu bendición, Señor, para todos mis hermanos de la Maco, y que tu palabra, Señor, siga ardiendo en nuestro corazón y que tu palabra nos siga llevando a cumplir la misión con pasión.
Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.